Muy buenas tardes, bienvenidos. La próxima hora de nuestro programa, después de este final brillante, por cierto, de Luli Trujillo, estará dedicado a la guerra y al préstamo del Fondo Monetario Internacional, al acuerdo del mismo. Las imágenes de Kharkov y de Kiev estremecen. Los bombardeos se suceden y se está viviendo una noche muy especial, de la que también vamos a estar hablando. Por supuesto, todas las acusaciones al nazismo de Ucrania por parte de Putin y de otros observadores internacionales, pero también las acusaciones de Occidente, de la OTAN y de los Estados Unidos a la invasión sobre Ucrania. Todo esto y, por supuesto, la enorme discusión que genera con la oposición el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en apenas 3 minutos en la próxima hora de nuestro programa. Es tan dramática la situación en Ucrania que ya se está hablando de corredores humanitarios, detener la guerra un poco para que la gente pueda salir. 1 millón de personas, un éxodo increíble, hace bastante tiempo no visto, ocurre desde Ucrania hacia cualquier lugar de Europa. Y uno se pregunta cuál es la lectura que hizo Zelensky para poner a su pueblo a merced de un ejército tan poderoso, ir entregando ciudad por ciudad. Irremediablemente tendrá que entregarse porque su potencial es mínimo y solamente con el escudo humano de sus habitantes puede encontrar algún tipo de defensa. ¿Y dónde está la OTAN? ¿Qué fue lo que entendió Zelensky cuando la OTAN le dijo vaya y juéguese? ¿Qué hay detrás de esta actitud de la OTAN y de Estados Unidos, dejando completamente solo a Ucrania a merced de un ejército tan poderoso como el ruso, que además tiene sus buenas razones para entrar a hackear todas las instalaciones militares de Ucrania? Estas son imágenes que provocan espanto, porque son bombas que están cayendo y que naturalmente van a cobrar más de una muerte. Y ya estamos hablando de 2.500 entre soldados y civiles, entre ucranianos y rusos. Algo sumamente lamentable. Y mientras tanto, la guerra informática, ¿qué es lo que dice Putin? Y lo vamos a escuchar, que está luchando poco menos que contra un país nazi. Esto es lo que él sugiere particularmente de los sectores paramilitares, el batallón Azov y tanto más de Ucrania, que por otra parte en el comportamiento que tienen, muy racista con respecto a los negros, a los que no dejan subir a los trenes, también se está haciendo un enorme daño internacional, a tal punto que hoy la ONU salió a reclamar por esos emigrantes que no tienen la posibilidad de escapar del lugar donde pueden caer las bombas rusas. Tremendo lo que sucede y también lo que está denunciando Putin sobre el carácter nazi de buenos sectores de Ucrania. Centenares de extranjeros quieren abandonar las zonas de hostilidades bélicas. Sin embargo, son prácticamente rehenes o les ofrecen abandonar Ucrania a través del Lvov, cruzando todo el territorio de Ucrania, arriesgando sus vidas. Nuestros militares ofrecen corredores en todas las direcciones, ofrecen transporte para que los civiles, para que los extranjeros puedan abandonar el país. Yo insisto, ahora en territorio ucraniano los soldados y oficiales están luchando por Rusia, por la vida pacífica en Donbass, por la denazificación, demilitarización, para que nadie nos pueda amenazar. Vamos a escuchar lo que se dice de ambos lados. Estamos empezando con esta versión que da de los hechos el presidente de Rusia, Putin. Hay algo que señala Scott Ryder, un especialista en armas de los más reconocidos mundialmente, sobre la verdad de todo lo que se está discutiendo y decidiendo en estos momentos con la guerra de Ucrania. You have reports of Russian troops taking the city of Mariupol. Supposed to be the hardest fought. That's where the Azov battalion is. Less than an hour, the city fell. So they've had NATO trainers there. They've received, so-called lethal weapons. Those lethal weapons were in warehouses. Those warehouses are destroyed right now. I've just watched the explosions. They're gone. There's 2 categories of Nazis in Ukraine. There are those who are actual Nazis, and there's thousands of them. And there's those who tolerate it, who are facilitators of this radical right-wing hateful ideology. And, we in the West can sit here and go, well, come on, don't overreact. It's not that big of a deal. For the Russians, it's a huge deal. 30 million dead is a big deal. Yeah.
Es lo que pasaría con Rusia si efectivamente la OTAN y los Estados Unidos pueden meterse en Ucrania frente a una conflagración de carácter mundial. Lo está diciendo desde los Estados Unidos alguien que tiene una calificación muy alta en cuanto a su observación de estos fenómenos políticos y también del armamentismo. Tiene el batallón Azov, esta sección particularmente nazi de los ucranianos, tiene sus propios canales, tiene su propia estética, tienen un poder enorme dentro de Ucrania. Cuando Scott Ryder habla de quienes facilitan esa posibilidad a los nazis, está haciendo también una denuncia. Ese funcionamiento de secta del batallón Azov, que lleva el nombre de ese mar que da a Ucrania, es tremendo. Y esos son los paramilitares que llevaron a cabo las matanzas en el Donbass. Esto también es parte del conflicto y de lo que se ignora totalmente en Occidente ante la versión interesada que se da por parte de los países de la OTAN y de los Estados Unidos. Esta es la realidad que asusta sobre ese componente nazi muy, pero muy severo. Basta recordar cómo esto es permitido, ambientado, potenciado, cuando fuera de estos lugares donde está convocada la secta que después destruyó a Donbass, lo que sucede en la propia ciudad de Kiev, en un shopping donde en medio de la permisividad de todos los que estaban allí se exhiben con toda naturalidad estas banderas que tienen muchísimo que ver con el conflicto, según el punto de vista que está marcando Rusia. Miren ustedes este video que tiene que ver con los hijos de los nacionalistas, formateados de la manera que estamos viendo en el anterior video. Nikita no está jugando a la guerra. Está aprendiendo a luchar para defender Ucrania de sus enemigos. El conflicto que vive Ucrania desde hace 5 años ha revitalizado la enseñanza patriótica. Los clubes patrióticos juveniles como líder instruyen la disciplina militar, el entrenamiento físico y los valores ultranacionalistas a las nuevas generaciones. Los padres, por lo general, estimulan y apoyan a sus hijos para que participen en campamentos nacionalistas radicales. Creo que es absolutamente útil para los niños que empiecen a pensar no solamente en juguetes, computadores, sino en cómo defender su país, por si acaso. Esto ocurre a partir de los 10 años de cada uno de estos chicos. Es demasiado inhumano. Y desde 2014 van a escuchar ustedes un importante historiador español que se viene advirtiendo de este comportamiento. Hace ya muchos años que se conoce ese comportamiento permitido y estimulado por la OTAN porque le sirve cualquier cosa que pueda ayudar a penetrar bien cerca del territorio de Rusia. Miren ustedes estas palabras porque parecería que todo es de ayer. Nosotros hemos descubierto el conflicto, o por lo menos la mayor parte de la población, desde hace 7 días o 10 días a esta parte, desde que empezaron las amenazas hasta que hace 8 días comenzó la verdadera guerra. Pero hace muchos años que esto tiene lugar y la responsabilidad de la OTAN es insoslayable. Pregunte la gente del Donetsk y del Lugansk si no sufría, porque también morían niños, porque yo ya estoy cansado, porque ahora parece que solo se mueran los ucranianos. Mire, el batallón Azov, que son nazis, porque van con las svásticas nazi, han entrado en pueblos del Donetsk y del Lugansk matando gente, desde el 2014, ¿vale? Y eso está documentado. Por lo tanto, no me vengan ya con los rollos de que solamente están sufriendo los ucranianos. Yo no estoy de acuerdo que muera la gente, que quede claro, pero no vengamos con las comedias. Porque en las guerras en la guerra se mueren de los dos lados. Y por cierto, lo vuelvo a repetir, el domingo, ayer, Israel bombardeó Palestina, se morían niños, 14 niños murieron en Palestina. Arabia Saudí bombardeó Yemen y se murieron 600 personas, ayer.
Y Estados Unidos bombardeó Somalia y murieron 200 personas. ¿Le parece poco o resulta que solamente sufren los ucranianos? Vale, pero yo quería los dejar muertos claro... son muertos de todos los países. Vale, pero señor Villarroya, yo quería dejar claro que usted no está a favor de la violencia ni a favor de las guerras. Eso que quiero que quede claro, porque si no, no estaría sentado en esta mesa. Eso lo tengo yo clarísimo y, vamos, lo doy ya por hecho y quiero que estén tranquilos en esa idea que me quería transmitir el telespectador. Lo que ha dicho este economista, figura española de la televisión, tiene que ver con verdades. Estas son realidades, esto no se puede discutir. Eso que le mostrábamos ayer, ¿se acuerda? Nuestro mapa de tantas guerras que hay al mismo tiempo y de las que nada se dice. ¿Dónde está la farsa de la FIFA o del Comité Olímpico Internacional sancionando a los países que bombardean a los más débiles? Y también están matando niños, como se denuncia allí en ese canal español. Ya que estoy en España, hay un exjugador argentino que fue campeón mundial juvenil en 1979, que viene destacándose hace tiempo con algunas de las notas más lúcidas, más extraordinarias y mejor escritas que uno haya leído. Se llama José Luis Lanao. El goleador nazi, la guerra y la deuda ilegítima es el título de una nota de hoy en Página 12 y habla de un famoso goleador ucraniano que fue jugador del Dinamo de Kiev. Dice: Putin es la reencarnación de Hitler. Delantero eficiente, Román destacó enseguida en el Dinamo de Kiev y en las filas neonazis del conocido Batallón Azov, el grupo paramilitar activo en la zona de Donetsk en la última crisis de la península de Crimea, conocido por sus numerosos actos de solidaridad con el nazismo y radical admirador de la figura del Führer. Hoy al ucraniano le asiste una amnesia cósmica, dice José Luis Lanao. Pero hay que enfrentarse al poder real ahora de carácter mundial. Siempre hablamos del poder real en la Argentina, pero eso se puede extender al poder real del mundo occidental, que lleva de las narinas a la FIFA, al COI, a cometer estos desatinos, esta doble vara, esta verdadera farsa, payasesco comportamiento, metiéndose en algo con lo que nunca han querido tener nada que ver y con lo que siguen no teniendo que ver. Por lo que decía recién el comentarista español, porque está ocurriendo cada día que haya bombas y haya agresiones de tipo militar, pero no se mencionan porque son las agresiones permitidas por Occidente, las que Occidente aplaude, las que promueve y las que realiza. Y así no se puede informar libremente si hay que acomodarse totalmente a lo que se pretende que se diga por parte de quienes dominan ese poder real. La FIFA, el COI, estaban allí en la presentación de lo que llamamos el poder real. Mira esta nota de Gustavo Veiga, uno de nuestros mejores periodistas, hoy también hablando de la hipocresía de la FIFA en los mundiales. 1950, Alemania y Japón excluidos. Italia no. Estados Unidos también participó a solo 5 años de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. España 1982. Inglaterra participó a un mes de la invasión británica en Malvinas. Italia 1990. Hay que decir que también jugó Argentina. Italia 1990. Estados Unidos jugó después de invadir Panamá con 26.000 marines. Italia 1990. Es decir, si no podemos tener todo en cuenta, de verdad, mire este jugador Mikodenko, que está en la Premier League, lo que dice, bueno, uno lo puede entender, porque naturalmente es un hombre que quiere representar a Rusia de la mejor manera, según su punto de vista. Ahí lo tenemos. Hasta hace poco me resistía a comentar los acontecimientos de Ucrania. No quería hacerlo no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política y nunca me he metido en ella ni tengo intención de hacerlo. A diferencia de un montón de politólogos y virólogos que han aparecido últimamente en Internet, pero yo, como cualquier ser humano, tengo mi propia opinión. Como este tema me ha atraído por todos lados, lo expondré, dice Mikolenko. Y señala, hasta hace poco, se resistía. Vamos a la segunda parte, porque va a venir la respuesta inmediatamente del capitán de Rusia. Aquí la tenemos. El capitán, que se llama Syuba, dice: estoy en contra de la doble moral. ¿Por qué algunas personas pueden hacer cualquier cosa, pero nos cuelgan todos los perros
Porque todo el mundo ha gritado siempre que el deporte está fuera de la política, pero a la primera oportunidad, cuando se trata de Rusia, este principio se olvida por completo. Es un tema muy vinculado a los medios. Jorge Mahfoud, que es de los pensadores más importantes de nuestro idioma, pero que vive en Estados Unidos, tiene mucho coraje para decir desde allí cosas como esta que vamos a leer con respecto a los medios de comunicación. Compartamos ya mismo estas líneas de muchas aportadas por Jorge Mahfoud. En el conflicto Rusia-Ucrania sobre la dictadura de los medios. Este es el título de la nota de lo que tomamos. Esta parte, las principales plataformas mundiales, como las redes sociales, se han autoproclamado jueces de la verdad mundial y etiquetan a todas las noticias de medios como Rusia TV, con la advertencia: esta noticia procede de un medio afiliado al gobierno de Rusia. Y algo más, por supuesto que en todos los demás casos no etiquetan ni mencionan las afiliaciones de los medios occidentales con los gobiernos alineados. Grandes cadenas creadoras de opinión como Fox News o CNN, responsables de apoyar guerras masivas y ocultar sus crímenes de lesa humanidad, no son más independientes por ser privadas, sino todo lo contrario. Sus imperios no dependen de los lectores, sino de sus millonarios anunciantes y los poderosos intereses de su microclase social. En este contexto, vale la pena preguntarse, bueno, ¿y cómo se informa alguien de lo que quieren decir desde Rusia? Ina Afinogénova nos da alguna idea. El bloqueo en cableras y redes contra RT y ahí les va sigue avanzando. Y aunque estén viendo este video sin problemas, el tema igual es de su interés. ¿Por qué? Porque el bloqueo podría llegar pronto a sus países también y mejor que no los agarre de improviso. O tal vez tengan amigos, familiares o colegas en lugares donde cada día es más difícil encontrar enfoques diferentes. Primero de todo, quiero aclarar algo importante. Jamás se nos habría ocurrido hacer un video sobre temas relativos a redes sociales en medio de una guerra. Pero tuvimos que hacerlo por la censura a medios, entre ellos el nuestro, justo cuando la gente más necesita conocer puntos de vista diferentes y confrontar informaciones. Esto es absolutamente cierto. Y aquí querían cerrar también la entrada de estos canales. Le preguntaron a Santiago Cafiero, el canciller, qué opinaba al respecto. Y en la primera pregunta, con respecto a las señales televisivas, la Argentina está en contra de eso. Con respecto a las señales televisivas, la Argentina está en contra de eso, porque nosotros valoramos, en nuestro país se valora la libertad de prensa. Se valora la libertad de prensa. Sí, y esto es así. Se la valora y se la paga muy, pero muy bien. Frondosamente aparecen dineros justamente para quienes se escudan en la libertad de opinión para poder mentir todos los días. Pero está la libertad de expresión de por medio y entonces hacen cualquier cosa. Pero también le preguntaron al presidente de México, López Obrador, prácticamente lo mismo que a Cafiero. Se mantengan las libertades. Prohibido prohibir que si alguien opina a favor de Ucrania o a favor de Rusia o a favor, les ponen su tache. Eso es fascismo. Eso es contrario a las libertades. Eso es tener listas negras. Alguien que estuvo en una lista negra puesta por Twitter, nada menos. Miren ustedes cómo está el mundo. ¡Qué desastre! ¡Qué desaliento! ¡Qué desazón que provocan! Ha sido Marco Teruggi, al cual habían etiquetado de esa manera que menciona el presidente de México y que nosotros ya les habíamos comentado. Ahora Marco Teruggi libró una batalla a brazo partido contra semejante estigmatización de Twitter. ¿Y cómo le ha ido? Marco, es un gusto saludarte. Brevemente queremos conocer el final, espero que sea el final, de esta historia que te tuvo tan molesto. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches a quienes nos escuchan. Bueno, la situación duró 48 horas. Repentinamente Twitter me puso mi cuenta personal. Yo trabajo para varios medios, como si mi cuenta fuera de un medio afiliado al gobierno de ruso, es decir, una cuenta que depende política y económicamente de Moscú en un momento de guerra que estamos viviendo. 48 horas después, luego de escribir a numerosos correos a las cuentas personales de quienes administran Twitter para América Latina, Twitter me retiró la etiqueta sin explicarme por qué, ni pedir ningún tipo de disculpa, como kafkianamente podríamos decir, de repente no estuvo más. Ahora, este proceso sigue abarcando a numerosos periodistas que se ven uno tras otro o una tras
tras otra, con este sello puesto sobre su cuenta de Twitter personal, en lo que aparece como una política de marcaje y de anulación de periodistas que hacen su oficio y son parte de estos grandes medios rusos que están siendo censurados en Europa, en Estados Unidos y cada vez en más países. Marco, muchas gracias y nos quedamos un poco aliviados de saber que la situación en tu caso se ha solucionado, espero, definitivamente, pero subsisten otros todavía, como bien señala solidario y generoso Marco Teruggi. Miren ustedes lo que sucede con los medios de comunicación, estos sí le gustan a Twitter y a quien sea. Por supuesto que esto que van a ver para ellos es sencillamente encantador. Lo hace La Nación, que es una especie de Fox News junto a TN del comportamiento que se da en los Estados Unidos. Miren lo que ha ocurrido, la manera en que comparan a Cristina Fernández de Kirchner y a Putin. Yo sigo creyendo que la psicología de los líderes es determinante en un tema como este. Vos también, ¿no, Federico? Absolutamente. Yo hice un juego de similitudes entre Cristina y Putin. Yo recién la escuchaba a Débora que hace un ratito hablaba. Mira, a ver, son autócratas, no creen en la división de poderes, los dos. Es decir, Putin realmente es más parecido a un emperador que a un presidente de una democracia republicana. Son narcisistas, tienen una extremada admiración por sí mismos, son solitarios. Recordemos, Cristina no tiene amigas, cosa que es una rareza y también habla mucho de ella. Putin tiene dificultades para vincularse con los seres humanos concretos. Son carentes de empatía, ¿no? Líderes carentes de empatía. Tuvieron una infancia sin amor. Putin es un hombre que no fue criado por sus padres biológicos, fue rechazado por sus padres biológicos. Lo criaron una pareja de gente mayor en San Petersburgo. Cristina tiene una infancia que no vamos a ahondar acá, pero también tuvo una infancia sin amor, fue rechazada por su papá. ¿Cómo etiquetamos a La Nación? Le pregunto a Twitter y a todos los que rayen. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la etiqueta que correspondería si a un colega como a Marco Teruggi lo habían perseguido de la manera que lo hicieron? Lamento reírme, pero entenderá usted que hay un costado muy gracioso en todo esto. Casi que es inevitable. Vamos a leer unos tuits de Marcelo Tilly. Son muy interesantes, porque todo lo que nos ayude a pensar, sabe usted que nos viene muy bien. Las pruebas fehacientes van a mostrar de que el gobierno de CFK y el de Alberto son aliados de Rusia. Vean cómo el presidente Fernández explica que hay coincidencias profundas con Rusia. No se pierdan lo que sigue. La foto me confunde. Sigamos. Acá el presidente Fernández, obviamente empujado por la cámpora, es obligado a firmar más convenios de cooperación con el presidente ruso. Nunca sabremos realmente lo que firmó. Sigue Marcelo Tilly. ¿Quieren más pruebas? Acá canciller Cafiero se jacta del aumento de comercio, seguramente negocios espurios como todos los que hacen los K, con los oligarcas rusos. Necesitamos la opinión certera, nombra un periodista, sobre este tema. Sigue Mariano Tilly. Pero además no solo se reunieron en Buenos Aires y en Moscú, habría pruebas de una reunión de CFK con Putin en Sudáfrica. No van a parar hasta instaurar el comunismo, sostuvo otro periodista, no sin avergonzarse. Y por último, dice Mariano Tilly, otra prueba irrefutable de la alianza criminal. El presidente Fernández inaugura la Plaza Argentina en Moscú. Patricia Bullrich habría denunciado que allí se escondieron los containers con el PBI que se robó CFK, o 2 PBI, según otras fuentes. La cantidad de veces que Macri se reunió con Putin, comparaciones ninguna. Por supuesto, todo presentado de la manera más elogiosa. No se aguanta, no se puede tolerar, por eso es que lo exhibimos de esta manera, eso que buscando un poco de gracia al medio, porque también todo el tiempo enojados, todo el tiempo indignados, es algo que finalmente no va. Vamos a ver una foto de Putin, que es muy interesante. ¿Usted qué cree que es esta foto? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Qué le parece? Yo creo que hasta un chico se da cuenta que aquí hay un armado, que esta foto es falsa. ¿Cómo no darse cuenta en la redacción del diario La Nación? ¿Cómo no desconfiar? ¿Cómo no salir a investigar, por lo menos, si esto es verdad? La Nación, machismo, sexualidad y la infancia sin amor.
de Vladimir Putin, las claves del hombre fuerte de Rusia. Lo hace saber a través de sus servicios de prensa, mostrándose cada vez que puede con el torso desnudo y en situaciones extremas, montando un oso siberiano, blandiendo un fusil, todo por su machismo, su sexualidad y su infancia sin amor. Pero la guerra va mucho más allá. Lo que pasa es terriblemente doloroso. Nada más pensar en los que todavía están vivos, que son desde ya la inmensa mayoría. ¿Cuánto tiempo? Porque es muy triste saber que hay que tomar a los hijos en brazos de la mano y salir corriendo por los corredores que Rusia está ofreciendo para que se vayan, si es eso lo que quieren, para no seguir peligrando y para no continuar siendo la única herramienta útil que está teniendo Zelensky, porque su ejército, ese famoso batallón Azov, de nada le serviría frente al ejército ruso. En cambio, los civiles sí, por eso no quiere que se vayan, por eso quiere retener a los que tienen entre 16 y 60 años, pero la gente está aterrorizada y sale de todas las maneras posibles, abandona las ciudades, particularmente las más grandes, buscando fronteras. ¿Cuál frontera? Algo que yendo hacia donde sale el sol, corriendo hacia donde entra el sol, yendo para el oeste, les puede permitir encontrar algún alivio para la situación y mientras tanto bombardeos en Kiev. Esto es lo que pasa a cada rato, particularmente por las noches. Imagine el terror que vive toda esa gente, porque Zelensky creyó que iba a tener el respaldo de la OTAN y la OTAN le manda un avioncito, todavía no llegaron, le manda dinero. ¿Qué va a hacer con dinero? ¿Va a mostrar por la ventana todo el dinero que tiene? ¿Va a salir a comprar armas ahora? Puede ser. Estados Unidos es muy probable que esté en algún lugar de frontera esperando abrir la ventanilla para venderle armas, porque ese es su gran negocio. Es terrible lo que pasa en este mundo. Mire el bombardeo sobre Kharkov, las consecuencias que ha dejado. Son imágenes que rompen el corazón, porque por ahora lo que se ve, lo que se muestran son los edificios. Algunos de ellos señalan todavía que son aquellos que están desocupados, pero tanta puntería no van a poder tener siempre. Y va a caer en otro lado, va a caer donde viven familias enteras. Esta es una verdadera desgracia. Todo porque Zelensky creyó que podía hacer la guerra, ayudado por la OTAN y por los Estados Unidos. Le mandan saludos, le hablan por teléfono, le dicen vamos todavía. Pero ¿qué más? ¿Cuánto más puede resistir esta población? Ya con hambre, porque hay un cerco alrededor de las ciudades más importantes como Kiev. Vamos a ver ahora a los refugiados ucranianos tratando de salir, buscando el corredor que les permita. Mire usted el tiempo que asiste a estos movimientos de personas que quieren salvarse, mientras los misiles, las bombas generan esa evacuación masiva en la ciudad de Kharkov, ya casi a punto de ser tomada, como Jersov. Es decir, permanentemente nos encontramos con noticias de esta naturaleza. 1 millón de exiliados, mire esta placa, ya son 1 millón los que han tenido que partir. 1 millón de refugiados a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rusia. También Rusia, fundamentalmente, mire lo que son los andenes de los trenes, esperando que venga un tren para llevarlos a algún sitio, para subirse a como dé lugar, para ir atestados hacia un lugar donde por lo menos puedan salvar la vida de sus familias, porque los mayores siempre están pensando naturalmente en los hijos, casi que no les importa su destino frente a una situación como esta. El miedo se siente, cualquiera sabe lo que es el miedo, pero mucho más todavía cuando se está con sus hijos de la mano. Y esto es lo que ha traído aparejado la guerra. Mire lo que dice la ONU, que esto sí es dramático para ese sentido racista que tienen evidentemente muchísimos ciudadanos, los que quieren escapar. La ONU denuncia episodios racistas en la evacuación de civiles de Ucrania. Antonio Guterres dice que está conmocionado
por los numerosos informes de racismo, acoso y discriminación de personas de distinta raza que han sufrido cuando trataban de dejar Ucrania. Le falta decir a Guterres, porque no le da para eso, que son ciudadanos ucranianos que tratan de escapar de la situación, los que determinan por racismo quiénes suben y quiénes no suben ellos. Y no pueden subir aquellos que son negros o que son indios o que entienden que no son iguales a ellos. Es decir, todo lo diferente es bajado de los trenes, de los camiones, de los micros, de todo eso que utilizan para poder zafar. Vamos a escuchar a un video, a un economista en este video, economista español, para que pensemos también cuáles son las consecuencias para el mundo, porque hasta ahora nos llenan de datos sobre las sanciones a Rusia y uno, alguien desinformado, puede pensar, bueno, entonces Rusia suspende todo. Si le están cerrando los bancos, cerrando las cuentas, echan todo para atrás. No va a pasar eso, de ninguna manera eso va a suceder. Y todos vamos a terminar pagando las consecuencias, porque el mundo es global, no es aldea por aldea como en otras épocas. Ahora hay una globalización que ellos quisieron, que ellos propugnaron, porque les convenía para hacer negocios en todo el mundo. Pero ahora esa globalización juega en contra, claramente, de lo que económicamente muchos piensan y hasta celebran que son consecuencias solamente para los rusos. El gran problema que tiene la economía mundial actualmente, bueno, actualmente ya desde hace décadas, es que todo está absolutamente intervinculado con todo. Hay un dicho, y yo estoy de acuerdo con él, en que las sanciones las acabamos pagando todos. No solamente al país a que van dirigidas, sino a los países que las imponen. Vamos a decir que Macron está de acuerdo con esta opinión. El presidente de Francia sabe que efectivamente las cosas serán de la forma en que lo ha explicado este economista. The Russian forces have been shelling Kiev, have been taking the main cities of the country by assault. Hundreds of Ukrainian civilians have been killed. Women, children have been killed even today. In the next few days, times will be increasingly difficult. We stand by Ukraine. I would like to salute the courage of the Ukrainian people who are resisting under firepower. And on behalf of you, I would like to send to President Zelensky their fraternal salute of France. He's at the head of his brave and courageous people. He is the very face of honor, of freedom, and of bravery. Our growth will be affected. There's no doubt about it. The increase in the price of gas and oil and raw materials will have an impact on the purchasing power, the cost of gasoline, the cost of heating, the cost of many products and commodities. Ya que estamos en Francia, vamos a tomar a Jean-Luc Mélenchon, uno de los líderes más importantes de los socialistas. La explicación que da también, además de aleccionar, además de sostener enormes verdades, permite equiparar un poco el juego con lo que desde Occidente se dice, incluido esto de Macron que da vergüenza. Estamos con el pueblo ucraniano, estamos con su presidente, abrazamos a su presidente, lo metieron en la guerra, le dieron ínfulas, le dijeron, sí, tirate que hay arenita. Y ahora todo lo que tiene para defenderse son los propios cuerpos y las propias vidas de los habitantes de sus ciudades. ¿Dónde está el ejército? No va a estar, no puede salir a combatir. ¿Dónde está el batallón Azov, tan guapo para llevarse por delante al Donbass para matar 14.000 personas allí en 2014, 2015 y después en muchas refriegas de estos años de las que no se da cuenta? No hay manera de resistir, porque es muy despareja la lucha, naturalmente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con lo que Macron llama el heroico pueblo, que no tiene más remedio que quedarse porque no alcanzan los trenes, no alcanzan los micros para irse. Los que han podido se van a otro lado porque no quieren entregar su vida, no de esa manera, no de esta forma. Escuchemos a Jean-Luc Mélenchon. Si frustrant que cela soit, le seul chemin rationnel est celui de la paix. Il porte un nom clair, la désescalade. Tout doit aller à la diplomatie et rien, si peu que ce soit, à la guerre. Je regrette que l'Union européenne ait décidé
de, je cite, fournir des armements nécessaires à une guerre. Selon les termes du commissaire Joseph Borrell, cette décision ferait de nous des co-belligérants. Orienter ces armes à partir de la Pologne, terre d'OTAN, n'est-ce pas se mettre à la merci de toutes les provocations des parties prenantes au conflit? Couper le circuit financier SWIFT, n'est-ce pas engager une escalade mondiale en poussant Russes et Chinois à utiliser désormais exclusivement leur propre circuit? La solution existe aussi, c'est la proclamation de la neutralité de l'Ukraine. Le président Zelensky s'y est dit officiellement prêt. Il s'agit de rendre la diplomatie plus profitable que la guerre. Le non-alignement est notre intérêt. Dans la situation mouvante de notre temps, nous ne devons être les obligés de personne. La sortie de l'OTAN, organisation inefficace, participe par sa volonté d'expansion aux tensions guerrières sur notre continent. Attention, les postures de va-t-en-guerre pullulent toujours autour des conflits. La démocratie reste un choix d'optimisme politique. À cette heure, c'est la démonstration que nous devons en faire à propos de la crise de l'Ukraine. Merci. Desde antes de la guerra nos permitíamos decir que la neutralidad de Ucrania es la solución, declarar esa neutralidad. Decir no va a ser parte de la OTAN, será neutral. Ni Rusia, si no quiere, ni la OTAN, si no puede. Y tiene que no poder. Y ahí se termina el conflicto. O por lo menos prácticamente todo lo que determinó que hubiera guerra. Tiene plena razón el señor Mélenchon. No quiere participar del engaño de la OTAN, que lanza a Ucrania a algo que pretenden ellos debilite a Rusia. Ya están en guerra contra Rusia. Lo de Ucrania no es una guerra porque no puede responder. No hay una equivalencia. Ucrania tiene armas que son de viejas porque no le permitieron armarse más desde Rusia. Entonces, quien tiene armas y quien tiene ejército a nivel mundial, una de las dos potencias, es Rusia, no lo tiene Ucrania. Entonces, tiene que ser una neutralidad de Ucrania la que finalmente nos saque de esto en lo que también de alguna manera estamos. Es tan terrible lo que pasa en el mundo que el presidente de los Estados Unidos tiene tantas guerras en la cabeza, han tirado tantas bombas, han matado a tanta gente, a millones de personas, nada más 1 millón en Irak, que de vez en cuando hasta se equivoca. Está hablando de Ucrania, pero menciona a Irán, porque tiene un buen entrevero, cualquier presidente de Estados Unidos y no solamente Biden. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Hay otras maneras de invadir, hay otras formas de llevarse por delante los países. Hay veces que no son tanques, son economistas. Hay ocasiones en las que no son bombas, son aquellos que generan una situación económica insostenible para una población. Son los que con misiles o con medidas económicas pueden provocar el hambre de la gente, la muerte anticipada de mucha gente. Ese es el ejército del FMI que nos habita, ayudado, respaldado, estimulado, sostenido por los locales muy vendidos y por la Embajada de los Estados Unidos. Esa invasión ha determinado que de cualquier manera haya que establecer un acuerdo. Porque, de verdad, hay que entender, sería peor lo otro. Usted ve lo que están haciendo con Rusia. Bueno, ¿qué sería de la Argentina si se despacha diciéndole al mundo, particularmente a Estados Unidos, no le vamos a pagar? Es inimaginable. Cuando eran los privados, el 7% de los privados enloquecieron a la Argentina. Solo un gobierno con un sentido soberano y con mucha personalidad y con un sentido de estadista pudo resistir. Cuando vinieron los otros, cuando vinieron los neoliberales, les dijeron ¿cuánto quieren? Y ellos dijeron la cifra y desde acá preguntaron ¿nada más? ¿Con eso arreglaríamos y le podemos volver a pedir? Sí, con eso pueden volver a pedir todo lo que quieran. Para pedir 200.000 millones de dólares.
Esa es una manera de trabajar para hacer que los países dependan de uno. Esa es la forma de defender también el área que les pertenece. Ya no necesitan de las viejas dictaduras de las que hablaba Bernie Sanders en el día de ayer cuando mencionaba lo que pasó con Allende, lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en tantos sitios, para meter al Fondo Monetario Internacional, para meter deudas que contraían los países y que les permitían a ellos hacerse fuerte y ser los que verdaderamente terminan mandando. Ahí los tenemos en una pulseada interminable. El gobierno resiste todo lo que puede para que no digan aquellos que lo corren por izquierda que está aflojando. Hace lo que puede. Pero ya el tema de las tarifas no salió tan bien como el gobierno quería, me parece. No quiero ser injusto porque vamos a conocer, cuando se vaya develando todo el acuerdo, la exacta dimensión de lo que se ha acordado. Vamos a ir por partes. Esto que estamos diciendo es porque esta noticia ya es oficial. Argentina y el Fondo Monetario sellaron el acuerdo por la deuda. Dice ámbito que se lo confirmaron fuentes oficiales. Veamos esta placa de lo que debe ser el acuerdo. ¿Cómo es el mismo? Hay un acuerdo de facilidades extendidas. La frase refinancia 44.000 millones. Refinanciación. Esto es importante. Pagos desde 2026 a 2034. 10 revisiones trimestrales antes de cada desembolso. Es decir, van a venir, van a mostrar el dinero y van a decir, ¿lo quieren? ¿Qué hicieron en estos 3 meses? ¿Y qué van a hacer en los próximos 3? Es insoportable. Pero veamos el acuerdo. ¿Qué implica? Reducción del déficit fiscal, políticas de precios e ingresos, desinflación gradual, inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, eso se mantiene, está muy bien. No hay reforma profesional, aplauso. Tarifas razonables con criterios de equidad, segmentación, tarifas razonables. Vamos a ver si son tarifas pagables, vamos a ver cómo evoluciona. Hay confianza en que si hasta ahora pudieron resistir, van a poder seguir haciéndolo, pero el adversario es tremendo, es un ejército de economistas con un inmenso poder detrás. Vamos a ver qué dice La Nación Más sobre este acuerdo, para ir mostrando cómo juegan. Dice Luciano Laspina, no podemos avalar con nuestro voto un acuerdo con el FMI que es perjudicial para los argentinos. Perjudicial la manera de pagarlo, no perjudicial pedazo de haberlo tomado. La pregunta que le hace La Nación, ¿por qué cree que el acuerdo con el FMI por la deuda es una bomba de tiempo? La Nación lo dice. Los Aguier. Respuesta. Primero, posterga todas las reformas que el país necesita debatir para salir del largo proceso de estancamiento e inflación que ha inaugurado el kirchnerismo hace más de 10 años. En segundo lugar, crea un puente al 2023 dándole continuidad a las políticas económicas. Bueno, esta es la respuesta que da de por qué lo que le pregunta La Nación, vaya si le asiste razón. ¿Usted cree que han puesto una bomba? Juegan con lo de la bomba. Veamos a Germán Martínez dar una respuesta al presidente del bloque del Frente de Todos. Porque hoy se habló con una liviandad importante respecto a esto de la bomba de tiempo. Nosotros estamos tratando de solucionar un problema que en el esquema de financiamiento firmado por Mauricio Macri en el año 2018 nos lleva a que este año 2022 tengamos que pagar 19.000 millones de dólares de deuda. El año que viene 22.000 millones de dólares. Digamos. Impagable. Entonces, por favor, dejemos de hablar de bomba de tiempo. No, con respeto. Con respeto. Bueno, la historia de la bomba es un invento de TN. Vienen remando cada vez que quieren hablar de economía y denostar lo que no les gusta, lo que no les sirve, aquello que no les va tan pero tan bien para los negocios, de la manera en la cual hablaban. ¿Se acuerda de esto de la bomba que tiraba TN, dejada según ellos por Kicillof? Ahí está Kicillof con un encendedor en las manos. Sí. Y aparentemente la bomba que está armando para el próximo gobierno. La bomba que está armando para el próximo gobierno. El gobierno va a dejar una bomba de tiempo en materia económica. El plan bomba le va a explotar o va a activarse después de diciembre.
Son muy especiales, son muy especiales. Catopodis también va a provocar alguna sonrisa, porque tuvo una buena ocurrencia allí en el Templo del Mal. Cuando me da la palabra a mí, hace la Catopodis. Hay otro más. No quiero hablar. No se pueden levantar cada vez que digamos algo que le moleste. Yo vengo con seriedad. Y cada vez que vengo a este programa, me cortan en la mitad. Y vos me sacás la palabra y se la das a vos. Nadie te corta la mitad. Hablaste un montón. Quédate ahí, por favor. Si me das la palabra, me quedo ahí. Sí, te doy la palabra. Que me deje terminar. Pero te doy la palabra y vos lo que vas a hacer es pelear al otro. A ver, Catopodis. No se puede levantar e irse cada vez que alguien le dice la verdad. En los últimos 20 días te fuiste de todos lados, te tenés que quedar sentado, aprender a debatir y a dialogar. Este es el diálogo. A ver, vamos a dejarlo terminar, por favor. Pero no te levantes y te vayas más, por favor. No me des más instrucciones, porque yo soy grande y voy a hacer lo que a mí me parece. Yo no soy esclavo de nadie ni acepto la verticalidad. Pero es intolerante. Así, callate la boca una vez, Catopodis, callate la boca una vez. Es intolerante pararse. Callate la boca, estoy hablando yo, callate la boca. Pero déjame decirte esto, es intolerante. No te dejo nada, estoy hablando yo, callate una vez. A ver, Catopodis, dejémoslo terminar. Queda mal, te lo digo por vos, no por mí, por vos. Bueno, a propósito de debatir, Cintia García, nuestra colega, estuvo charlando con un tal Humberto Schiavone, que es apoderado del PRO y diputado. Estos fueron los términos. En la Argentina, durante el gobierno de la presidenta Kirchner, aumentó su endeudamiento. Los vencimientos que tenía que afrontar el gobierno del presidente Macri eran muy cortos en el tiempo y de una magnitud importante. No, pero eso no es cierto, Schiavone. No se puede mezclar la deuda en pesos con la deuda en dólares con acreedores privados. Lo reconoció el propio ministro de Economía del gobierno de Macri. Vos me preguntás, yo te contesto. Yo creo que el gobierno de Cristina... Pero contestame con datos, no con falseando la información. Endeudó al país de una manera... No, es que no es verdad. No es cierto. Bueno, es tu opinión. Yo te doy yo no estoy opinando. Yo creo con datos, no tengo en este momento para dártelos. El gobierno de Cristina endeudó al país, sustituyó una deuda por otra, porque también se endeudó con Venezuela. El problema de la deuda es endeudamiento en dólares con acreedores privados. Claro. La deuda en pesos entre nosotros tiene otro fundamento, no tiene nada que ver con lo que dicen, ellos saben. Y mucho menos es verdad todavía, pero 1000 veces menos que la deuda fuera contrajera por quienes no podían endeudarse, lo dijo el propio ministro de Economía, como le señalaba Cintia. Son muy descarados, de verdad que lo son. Otra discusión, en este caso, Ale Berkovich con Canalla Lombardi. Que lo sintetizaría en una palabra. El presidente Fernández, el tomador de deuda a mayor velocidad de la historia argentina. El presidente Fernández tomó 65.000 millones de dólares de deuda en 2 años. No. Que nadie ha tomado tanta deuda como él. No, eso no es así. Bueno, está bien. Por eso, sí, yo creo que el respeto... Vos me preguntás, yo te contesto. No, está bien, pero... Bueno, yo digo que sí, nadie tomó... Ya nuestro discurso público nuestra discusión pública está bastante degradada como para que, si sé que algo no es cierto... Nuestros números dan que sí, que él es el gran tomador de deuda de la Argentina. Pero es que no es discutible. Y además, no es discutible, hay que ver los números de la deuda neta. Son datos. Nosotros creemos en nuestros datos, que por otra parte son públicos y notorios, vos crees en otros datos. No, pero por otra parte, los datos de la Secretaría de Finanzas. Bueno, van a escuchar ahora ustedes a Santilli. Santilli ha sido un gran aprendiz del caradurismo de Rodríguez Larreta. Es decir, todo lo chanta que a Rodríguez Larreta le parece que le da resultado para llegar a ser nada menos que presidente si consigue serrucharlo bien a Mauricio Macri, a él le ha venido muy bien, a Diego Santilli. En cualquier lado, puede ser vicejefe de gobierno, puede ser ministro de Seguridad, puede ser diputado por la provincia de Buenos Aires, se va a tirar el lance posiblemente de ser gobernador de la provincia. Es decir, le va bien, diciendo disparates, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. De recién usé la palabra descaro. Bueno, aquí vamos a tener una manifestación total. Primero le voy a mostrar un dato del 2018, uno de tantos, porque las tarifas en realidad se fueron como 3.000 y pico %, pero al excelente equipo de producción de Anabela Sánchez, de Federico Ferro y a Julián Capazo le pedí, búsquenme algo de Clarín, tiene que ser sobre aumento de más del 1000% de las tarifas. Ahí está, Clarín. La fecha es julio del 2018. Mauricio Macri admitió una suba de tarifas del 1000%.
Dijo que había subestimado el impacto. Hubo tarifas que treparon hasta 1.300%, como la electricidad. La electricidad, mira dónde va a llegar, es el servicio que registró el mayor porcentaje de aumento desde diciembre de 2015 hasta ahora, 1.300%. Sin embargo, si se incluye la suba promedio del 24% anunciada y que regirá a partir de hoy, el alza promedio en este servicio llega a 1.684%, según los datos de una consultora insospechable, por supuesto, para Clarín. Veamos ahora lo que es capaz de decir Santilli del tema tarifas de hoy. Dijo el presidente que no va a haber tarifazo. ¿Le cree? Yo creo que dijo cosas muy graves. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dijo que las tarifas van a estar por debajo de los salarios. Sí. Entonces va a haber tarifazo. Va a haber tarifazo. Bueno, por eso, yo desde hoy estoy pidiendo que alguien me defina tarifazo. Por eso, digo... Porque si va a estar debajo de los salarios, a ver, los salarios aumentaron en un 54%, más o menos. La inflación fue del 50,9. Y el gobierno quiere que las tarifas estén un 80% debajo de eso, de ese número. Sí, entonces va a subir un 40%. Un 43%. 43%. ¿Eso no es tarifazo? Es un tarifazo. Es un tarifazo. Pero eso es un tarifazo. Eso es un tarifazo. Está muy bien lo que dice el periodista, porque realmente el hecho de ir con el tema del salario es una novedad. Por debajo del salario, eso está bien, pero no es exactamente el sueño que tenía el gobierno. Y el señor Santilli aprovecha la ocasión y dice, eso es un tarifazo. 1.600 en lo que encontramos ahora en el apuro, porque se me ocurrió decirle al equipo, búsquenme, porque íbamos a pasar a Santilli, porque debe haber facilidad para encontrar esos datos. En la primera de cambio dice, está bien, hasta 1.684, porque yo recuerdo que era 3.000 y pico %. Le digo, está bien, no busquen más. Porque me parece que alguien que participó de un gobierno que aumentaba 1.000, 1.300, 1.600, y no pusimos 3.000, lo podemos buscar para mañana con más tiempo. No puede hablar de tarifazo ahora, no tiene ningún derecho, no es ético, no es ni siquiera moral que una persona se comporte de esa manera. Hablemos de algo positivo. Dice Axel Kicillof que el acuerdo servirá para crecer. A mí, por la credibilidad que me inspira Axel Kicillof, me parece una opinión importante a tener en cuenta. Es decir, el acuerdo tiene que permitir crecer. Y va a ver usted que tenemos algunos datos de ese crecimiento, prematuros, pero que pueden ser todavía mejores. Porque si se crece, nunca vamos a tener la palabra ajuste, corrompiendo las ideas que el gobierno tiene en estos momentos. Si no se crece, habrá que tocar por otro lado, porque el déficit está prometido. Y estos tipos, este ejército escasamente sanador del Fondo Monetario Internacional, estará aquí cada 3 meses fijándose y determinando algún tipo de pautas. Estará así con el dinero, como los billetes, diciendo ¿lo quieren, no lo quieren? ¿Qué hicieron? Me da mucha pena que las cosas sean así. Y sin embargo, no había otra. Evidentemente no había otra. Nada más que mirar lo que le hacen a Rusia en el término económico, como lo han rodeado. Hasta Suiza, siempre neutral, está jugando en contra de Rusia. Fíjese, el acuerdo para crecer. Esto es lo que dice Kicillof. A 6 años de caída, a 6 años de crisis, a 6 años de pérdida, le tocan 6 años de recuperación. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional no tiene que ahogar el crecimiento ni la recuperación que estamos empezando a transitar. Esa recuperación, vamos rápidamente con los datos. Le pido, ¿quién está dirigiéndonos? ¿Chuso? Gracias, Chuso. Vamos con rapidez. Son 3 datos que quiero dar que son importantes. Ya está Gustavo Silvestre con todo listo para su gran programa. La recaudación subió 63% y acumuló 1 año y medio de crecimiento en términos reales. Fíjese, la recaudación, lo que generamos todos en la economía, marcó un crecimiento del 62%. Otro dato que tiene que ver con el previaje, pero no vamos a poner hoy el video del AMES, pero usted sabe cómo anduvo el previaje. Mire esto de Aerolíneas Argentinas, que me parece sumamente valioso también en más actividad económica y más recaudación. Pongámoslo, Aerolíneas Argentinas alcanzó niveles de pasajeros prepandemia durante los feriados de carnaval, 27.000 personas por día llevó la línea de bandera nacional.
A ver si tenemos tiempo para lo de Nicolás Tereshchuk, a propósito de lo que es un tema de tapa. Por ejemplo, era muy bueno para una tapa. Sin embargo, a 2 años del primer caso de COVID en la Argentina, informa hoy Clarín en su página 34 que la Argentina tiene menos muertes por millón de habitantes que Estados Unidos. Mire usted, página 34. Y mayor porcentaje de su población vacunada que ese país y que la Unión Europea. Mire qué dato interesante para ponerlo en la página 34, no sea cosa que alguno tenga paciencia para llegar hasta la página 34 del más mentiroso diario del mundo. Esta es la realidad. 5 claves que explican más de 126.000 muertes y un alerta. El 3 de marzo del 2020, desde entonces hasta ahora, ¿está el cuadro final? Y si no, alcanza de todas maneras con el razonamiento que queríamos inspirar. Ese es el cuadro que demuestra cuán importante es la noticia. Minga de tapa, página 34. Como esto ocurre, usted tiene que estar muy atento y si quiere encontrar una buena noticia, vaya a la 34, 35 y en la 37, mire, hay un reguero de buenas noticias. El señor Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia, se pone en marcha en la programación de C5N. Nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana. Muchas gracias.